Hermano, buenas noches para todos. Es un privilegio encontrarnos de nuevo. Agradecemos al Señor por su cuidado y protección y por permitirnos estar aquí en su casa de oración esta noche para continuar estudiando su palabra y poder de esa manera seguir nuestro proceso de crecimiento espiritual. Hasta ahora hemos hablado un poco acerca, ¿verdad?, de cómo preparar los sermones que vamos a predicar en nuestra iglesia. Y esta noche vamos a hacer algo, vamos a enfatizar un poquito acerca del bosquejo del sermón, pero lo vamos a hacer de una manera que vamos a ir poniendo en práctica lo que ya hemos dicho. Ustedes recuerdan que nosotros comenzamos diciendo que el texto es la base principal, fundamental, es de donde parte nuestra exposición, es lo que le da autoridad a su palabra, porque es la palabra de Dios, y es donde se encuentra el contenido que nosotros vamos a predicar. Por eso yo escogí un texto ahí, como ejemplo, que es Romanos capítulo 5, versículo 1. Ese texto dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo tengo un texto, ya escogí ese texto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que voy a dar? Inmediatamente tengo el texto. Recuerdan, después de yo estudiar ese texto, después de yo sacarle ese texto, todo el contenido que tiene y tratar de encontrar las enseñanzas de ese pasaje, encontrar qué es lo que ese pasaje significa para la iglesia. Entonces yo voy a vaciarlo, voy a tratar de ordenar eso en lo que llamamos este bosquejo. Por eso el siguiente paso que voy a dar es identificar ese texto como un tema central. O sea, ¿de qué habla ese texto? ¿De qué habla eso? Bueno, eso habla de la justificación, porque dice claramente: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que yo lo conecto con la justificación. Inmediatamente yo tengo eso, yo tengo que darle un título al tema. El título no tiene que ser directamente, puede ser la justicia de Cristo, puede ser, pero yo quise escoger en paz con Dios. ¿Por qué? Porque el texto me aborda, me lleva hacia ese punto de que vamos a tener paz con Dios por medio de Señor Jesucristo. Así que en este caso, noten ustedes cómo yo voy entrelazando, cómo voy tratando de combinar todos esos elementos para que de alguna manera salga lo que es el tema o el sermón. Yo le hablaba a ustedes de proposición, le decía que usted tiene que, cuando va a predicar, proponer tener un propósito, o sea, tener un objetivo, tener una meta. Y en este caso, el propósito o la meta es que la iglesia se apropie de la justicia de Cristo. Si esa es la meta, que la iglesia se apropie de la justicia de Cristo, entonces en el desarrollo del sermón yo tengo que buscar la forma de que los hermanos estén conscientes de qué es la justicia de Cristo y cómo pueden apropiarse de ella, para que al final el resultado pues me dé eso. Finalmente, entonces, yo tengo ahí, en ese esquema, en ese orden, la introducción. O sea, cómo yo voy a introducir ese tema, cómo yo voy a comenzar a hablar de él. Bueno, en este caso, yo estoy proponiendo que nosotros comencemos hablando del contexto de la epístola de los Romanos. Como ese versículo se encuentra en los Romanos, y el propósito de la carta de los Romanos tenía que ver en parte con que explicara a los hermanos la justicia de Cristo, entonces yo puedo ir y mirar quién escribió la carta de los Romanos, cuándo se escribió, cuál era la situación que tenían los hermanos de Roma, por qué Pablo escribió esa carta, y todo eso va a edificar la iglesia. Yo me introduzco por allí, ¿verdad?, para entonces llegar al fundamento del pasaje. Una vez ya yo tengo la introducción, una vez ya yo avanzo en mi bosquejo hasta ese punto, entonces viene el cuerpo. El cuerpo del sermón es la parte medular, la parte central. Es donde ahora vamos a desarrollar los argumentos para poder entender, o para que la iglesia pueda entender lo que es la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué yo hago inmediatamente? Yo lo que en este caso trato es de mirar cómo divido ese texto, o sea, cómo trabajo el desarrollo de lo que el texto presenta, los argumentos que hay allí en ese texto, cómo lo ordeno. Porque tengo que ordenarlo para que sea una exposición, como decía, lógica, sea algo entendible, sea algo que podamos, por los pasos, diríamos, o los aspectos, o los puntos, o las partes del cuerpo, los hermanos les sea fácil asimilarlo y
puedan de alguna manera estar en dirección a lo que yo quiero, que es que tomen una decisión con relación a ese tema. ¿Cómo lo ven? Bueno, en primer lugar, yo puse allí justificados por la fe, porque el texto me está diciendo que justificados, eso es lo que dice el texto, justificados pues por la fe. Entonces ahora yo comienzo con esa parte, comienzo justificados por la fe para explicar qué es lo que significa eso. Entonces, por supuesto que yo voy a dividir esa parte también porque para poder hablar, para poder explicarlo, yo tengo que presentar los argumentos. Y en los argumentos yo encuentro que yo puedo trabajar la justificación. ¿Qué es la justificación? Si estamos hablando de justificados pues por la fe, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justicia? Entonces yo en ese punto lo trabajo. Y hay versículos que me apoyan, así que yo agarro versículos que me apoyen ese argumento. Segundo argumento, los medios de justificación. Como estamos hablando de que justificados pues por la fe, yo debo entender que hay otros métodos o medios como el ser humano quiere justificarse, para llegar al punto entonces que yo quiero, que el número 3. El número 3 es la justificación de Cristo. Esa es la que me interesa, ¿verdad? Por eso en esos argumentos ya yo tengo claro lo que es la justificación por la fe. En segundo lugar, paz para con Dios, porque el texto me está diciendo que justificamos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay otras versiones que dicen tengamos paz para con Dios. En ese aspecto entonces yo de igual manera lo divido en esas 3 partes, donde digo la condición original del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano pasó por un proceso. Primero estaba en paz con Dios. Por eso en la condición original del hombre yo presento allí con relación a esa condición original. Yo presento también la enajenación del ser humano, o sea, del hombre de Dios, la enajenación del hombre hacia Dios, o sea, la separación del hombre. Entonces yo hablo de la separación, para llegar entonces al punto que quiero, que es el número 3, donde aparece la armonía con Dios. O sea, cómo ahora, después de pasar por todo ese proceso de separación, de enajenación, entonces el hombre se encuentra otra vez con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo concluyo el tema, por supuesto, en este caso el argumento, en el tercer punto. Tercer punto es por medio de Cristo. Entonces ahí yo tengo también 3 aspectos que destacar: la encarnación de Cristo, qué hace Cristo, por qué Cristo me reconcilia con Dios, el sacrificio que Él hace por nosotros, y entonces finalmente la justicia, lo que eso significa para mí. Ahora, justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Una vez yo presento todo el argumento, ¿verdad?, del sermón, ya los hermanos están claros del contenido, entonces yo paso a la siguiente parte, que es la conclusión. Entonces, esta noche por lo menos quise que ustedes tuvieran este orden. Mañana nosotros vamos a hablar acerca de la presentación, o sea, la entrega del sermón, qué se toma en cuenta para entregarlo a la iglesia. Y el viernes entonces vamos a hacer una síntesis para que nosotros podamos entonces saber desde el principio hasta el final todos los elementos, como un repaso de lo que nosotros hemos aprendido. Yo me digo, pastor, que quizás en algún momento de la semana podamos tener por escrito en una hoja una síntesis de esto que hemos presentado nosotros acá, de manera que los hermanos que lo quieran lo puedan tener y entonces así puedan servir de guía para que algunos se encaminen en la presentación o la preparación del mensaje de la Biblia. Que el Señor nos bendiga y que podamos aprender a exponer, como el Señor quiere, su santa palabra. Permítanme ahora invitarles a abrir la Biblia en el texto que va a servir de base o de fundamento para la presentación de la palabra de Dios o del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche de miércoles. Y quisiera invitarles para que veamos el texto escogido, que es Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 hasta el 14. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 12 hasta el versículo 14. Este pasaje, por supuesto, nos ayuda a comprender un tanto más lo que significa o lo que quiere el Señor de nosotros cuando desarrollamos
nuestro mensaje sobre la base de colocar al Señor en primer lugar. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo el Señor quiere que esta labor se realice? En esa porción de la Biblia nosotros encontramos lo siguiente. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías respondió: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, hay parte del pueblo de Dios. La adoración a Baal, por ejemplo, fue uno de esos aspectos importantes que surgieron en ese tiempo. Era el dios de los moabitas, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Y otras divinidades paganas también tuvieron lugar en la experiencia del pueblo, que de esa manera rechazaba a Dios y se inclinaba a los dioses falsos. En tales circunstancias, Dios llamó a un hombre, a un profeta llamado el profeta Elías, para que Elías se presentara al palacio, visitara al rey Acaz y le llevara un mensaje que era un mensaje de reprensión por la forma como ellos estaban viviendo y la manera como dieron la espalda precisamente a Jehová. El mensaje que llevaba no era un mensaje agradable. Así que Elías debía decirle al rey que vendría una gran sequía y que durante 3 años y 6 meses no caería una gota de agua en todo el territorio de Israel. Por supuesto que Elías, como buen siervo de Dios, dio su mensaje. Le dio el mensaje al rey Acaz y a su esposa, y el niño se encendió una furia. Hubo un tipo de reacción negativa que llevó al punto de desatar una persecución contra el profeta. Y podríamos decir que el profeta, por haber cumplido con la orden de Dios, ahora se metió en serios problemas. Y este punto es un punto importante, porque a veces cuando nosotros actuamos correctamente y hacemos lo que Dios nos pide, de repente nosotros nos encontramos con situaciones difíciles. A veces nos encontramos con problemas. Y a veces también le preguntamos al Señor: bueno, Señor, pero ¿acaso no me prometiste tú que iba a estar conmigo? ¿O acaso no estuviste tú diciéndome o en tu palabra que las bendiciones iban a estar ahí? ¿Y dónde están las bendiciones? Entonces, por yo obedecerte a ti, me meto en problemas. Lo importante es que Dios tiene siempre una salida. Y ahí es donde está el punto. No es si el problema llega, no es si por cumplir con el mandato de Dios yo me encuentro con dificultades. Y eso el Pablo lo dice claramente: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. O sea, de repente nos vamos a encontrar con problemas serios quizás, por querer hacer lo correcto. De vez en cuando aparece un buen cristiano que es nombrado en una posición, pero los compañeros que hay allí son compañeros corruptos, son compañeros que no son honestos. Y la fidelidad del que está ahí no le conviene. No conviene que este esté ahí. Y entonces vienen las tensiones. ¿Por qué? Por usted querer hacer las cosas correctamente. Elías se metió en problemas, pero qué bueno que el Señor siempre tiene la salida. En el versículo 3 nosotros encontramos ese hecho. ¿Por qué? Porque llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, sal de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib.
que está frente al Jordán. Y entonces dice, beberás del arroyo. Y yo he mandado cuervos que te den allí de comer. En otras palabras, Dios siempre tiene la salida. En otras palabras, la provisión de Dios, cuando dice el versículo 6 ahora, que los cuervos le traían carne y pan por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Así que Elías estaba muy feliz, Dios estaba cumpliendo su palabra. Pero el verso 6 dice que los cuervos le traían pan, por supuesto, y pasados unos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En otras palabras, la provisión de Dios se agotó. La provisión de Dios ya no estaba. Y otra lección importante que nosotros encontramos allí es el hecho de que en algunos momentos es posible que la provisión de Dios se agote. Cuando esto ocurre, el ser humano se desespera, le reclama a Dios. Elías, por supuesto, se despertó una mañana, y cuando se despertó en la mañana, observó que el arroyo no tenía agua. Cuando esto ocurre, no olvides que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre está en control. Posiblemente el arroyo se seca para que tu fe sea fortalecida, para ver si tú estás confiando en Jehová. Pero muchas veces cuando el arroyo se seca, lo que causa en nosotros, en vez de ser una experiencia de fe y dependencia de Dios, lo que el enemigo pone en nuestro corazón es el desánimo. Quizás el enemigo nos sopla al oído. ¿Tú no ves? ¿Dónde está Jehová? Él te prometió. Fíjate la situación que está pasando. El arroyo se secó. ¿Ves que Dios no está cumpliendo lo que te dijo? Sin embargo, la experiencia nos dice, la palabra de Dios, que todo eso en las manos de Dios tiene total solución. Todo aquel drama, toda aquella situación solo busca que tú y yo mostremos que Jehová está en primer lugar. El verso 8 dice, luego llegó a Elías una palabra de Jehová. Otra vez el Señor le habla a Elías y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, vive allí, dice, quédate allí. Ahí le he mandado orden a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, lo que leímos al principio. Elías le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tus manos. Lo primero que encontramos aquí, que Dios le dice, yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Pero interesante, cuando Elías llegó, el Señor no le había dicho nada de esa viuda. Pero dice aquí, yo le he dado orden a una viuda para que lo haga. Él vio a esa viuda, esa señora, recogiendo leña, y dijo, esta es la mujer que Dios me habló. Y entonces le dice esta mujer, Elías, tráeme un vaso de agua, y ustedes conocen el relato allí. Lo importante de todo esto es precisamente lo que ocurre entre estas personas. La señora, la viuda, estaba convencida de que ella no tenía provisión para sostenerse por mucho tiempo. Apenas tenía un puñado de harina y algunas gotitas de aceite. Y ella le dice, esto lo tengo para preparar algo para mí y para mi hijo, y después de eso morirnos, porque no tenemos condición. Elías, que le pidió un vaso de agua, le dice, devuélvete otra vez y tráeme una torta. Al escuchar esta explicación de la señora, Elías entonces le dice, mira, el Señor ha ordenado que me haga una a mí primero. Y saben ustedes, hermanos, cuando nosotros confrontamos esto, diríamos, con el proceder de los seres humanos, nosotros encontramos con algunas cosas que son importantes desde el punto de vista espiritual o en el ámbito cristiano.
Lo primero que nosotros encontramos es lo siguiente. Esta mujer pudo pensar: yo que tengo este poco de pan, y viene ahora este señor a decirme que le prepare a él primero, si yo sé que no tengo. O sea, yo sé que la ración que tengo solo me da para preparar una torta. Y este buen señor me viene a decir que se la prepare a él primero. Pero Elías le dijo algo. Elías le dijo que Jehová le había ordenado que hiciera eso. Y cuando a esta viuda, que era sierva de Dios, Elías le mencionó Jehová, ella no tuvo más que pensar. No hubo más vueltas que dar. Si Jehová lo mandó, si Jehová dijo que te hicieran a ti primero, aunque yo no tenga más, porque no tenía más. Fue un acto de fe, fue un acto de confianza, fue un acto de dependencia total de Dios. Ella sabía que no había más harina, pero como Jehová le había ordenado que le pusiera al profeta primero, ella le puso la torta a él y se la trajo. A mí me parece que cuando ella preparó la torta de Elías, como no era mucho lo que había, ella viró, ¿verdad?, boca abajo la vasija y sacó todo lo que había. Ella estaba segura que en esa vasija no quedó nada, no había nada más. Toda la harina la preparó para el profeta, el aceite de igual manera. Y entonces le llegó. Y es cuando surge el milagro, es cuando surge entonces la enseñanza que el Señor quiere darte a ti y a mí. Es cuando surge la bendición, es cuando Dios se manifiesta. Porque de ese pote de aceite vacío y de esa vasija de harina sin nada, Jehová permitió que ellos comieran todos los días hasta que volvió a llover en el reino de Israel. La enseñanza que el Señor nos da a nosotros es que si nosotros dependemos de Dios, si nosotros confiamos plenamente en Él, si nosotros colocamos a Dios en primer lugar, si cuando vamos a tomar una decisión pensamos en que nuestro servicio debe honrar y debe glorificar al Dios al cual nosotros servimos. Si cuando en medio de mi trabajo, en medio de la sociedad donde yo vivo, en medio de mi familia, en medio de mi comunidad, en medio de mi ciudad, la gente me conoce y ve que yo tengo al Señor en primer lugar. Si al tomar las decisiones de mi vida yo tengo al Señor en el lugar donde a Él le corresponde. En otras palabras, permitir que Dios sea Dios en tu vida. Entonces, esto que ocurrió con esta mujer no será extraño para ti. Esto que pasó con la viuda de Sarepta estará pasando con los hijos de Dios. Pero para que eso pase, hay un proceso, hay una experiencia. ¿Qué hubiera ocurrido si la viuda de Sarepta no confía en la palabra de Jehová? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se pone a analizar, humanamente hablando, y responder quizás al profeta diciendo en su mente: este es un vivo que viene ahora a querer comerme el poco de pan que yo tengo, y después que nosotros nos muramos? Ella no dio lugar a eso. Ella estuvo dispuesta a dar al Señor la primera ración, el primer lugar, aunque con ello estaba exponiendo su vida de manera anticipada. Cuando hizo la torta para el profeta, ella sabía que no había más provisión para ella. Pero como Dios lo había dicho, y como ella tenía a Dios en primer lugar, ella lo hizo.
Y aquel hombre o aquella mujer, aquel cristiano que pone a Dios en primer lugar, nunca será defraudado. Dios está allí para guiar tu paso, para mostrar que tu presencia es real, para mostrarte a ti que se trata no de un ser humano, se trata de un Dios todopoderoso. Se trata de un Dios que está al control, un Dios que gobierna los cielos y la tierra, un Dios para quien no hay nada imposible. No importa el problema por el cual esté pasando, no importa la situación por la cual tú te encuentres, no importa que sean problemas serios y grandes. Si tú tienes a Dios en primer lugar, Jehová siempre tiene la salida. Nuestro problema, hermanos queridos, es la incredulidad. Nuestro problema es que no confiamos plenamente en Jehová. Nuestro problema es que nos sentamos a dudar. Nuestro problema es cuando Él nos invita a dar un paso, nosotros comenzamos a titubear, comenzamos a analizar, comenzamos a racionalizar con Él, porque entendemos que podemos hacerlo de otra manera. Y nos olvidamos que la orden de Dios precisa es para que los hijos de Dios la sigan. Y cuando ellos la sigan, cuando ellos caminen en la ruta que Dios quiere, hermanos, si está frente al Mar Rojo, el Mar Rojo se va a abrir. Si te detiene el Jordán, para Dios no hay problema. Esas aguas desbordadas no son peligro. Él detiene el Jordán, abre para que tú pases. Si los muros de Jericó están allí adelante, invencibles, esos muros para Dios tampoco son obstáculos, esos muros son destruidos. No importa lo que en tu vida esté pasando, si Dios está en primer lugar, tu vida será una vida que glorificará, honrará con éxito el nombre del Señor. Si algo nos falta a nosotros, hermanos queridos, es poner a Dios en primer lugar. Es olvidarnos de nosotros, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra centralización. El ser humano se ha endiosado y todo cuanto hace, lo hace pensando en Él, pensando en su beneficio, pensando en su provisión. Pero cuando nosotros pensamos primero en Dios, entonces los caminos de Dios se abren para nosotros. Y no importa las dificultades que nosotros tengamos en el trayecto, no importa que el enemigo se levante a destruirnos, tenemos a un Dios poderoso frente a nosotros, capaz de destruir al enemigo, porque siempre lo ha vencido en todos los terrenos. Para el ser humano, quizás la necesidad más grande de su experiencia terrena es caminar a espaldas de Dios. Es caminar no teniendo al Señor en primer lugar. Y esta noche yo quiero invitarte para que tú pongas a Dios en primer lugar. Para que aunque en la vasija lo que te quedes es un puñado de harina y tú sabes que no tiene más, y que te das cuenta que si esa harina y si ese pequeño ese poco de aceite tú lo preparas y se lo da a otro, tú vas a morir. Pero si el Señor te lo pidió, hazlo, que Dios es el Dios proveedor. Él está allí para entonces darte sus bendiciones. Por eso cuando Dios te pide a ti tu tiempo, el tiempo que pertenece a Él, hay un tiempo que pertenece a Dios, que tú y yo estemos dispuestos a poner a Dios en primer lugar y darle el tiempo que a Él corresponde. Tu cuerpo, tus talentos, tus habilidades, lo que tú puedes hacer, lo que tú haces, ponerlo al servicio de Dios, que Él esté en primer lugar. Cuando Dios me pide como fiel mayordomo que debe ser, que yo también sea fiel en mis posesiones, que sea fiel a Dios con mis recursos financieros. Yo debo poner a mí en primer lugar, primero Dios, porque las bendiciones de Dios están allí. Algunos piensan, bueno, yo tengo por supuesto que honrar al Señor, darle al Señor, devolverle al Señor lo que a Él corresponde, pero eso es y sobra. Eso es al final,
yo comienzo, ¿verdad?, a pagar todo lo que son mis cuentas civiles. Y después que yo hago todo, veo que me queda y entonces digo, déjame darle al Señor. ¿Saben, hermanos queridos? Es el error más grande que un ser humano puede cometer. Usted está dejando de último la fuente de bendición. Antes de usted pensar en cualquier otra cosa, usted debe hacer como la viuda. Saque lo del Señor. ¿Por qué? Porque de ahí donde no hay, Jehová sabe producir. Ahí donde no queda, porque usted sabe que ya no va a poder, Dios sabe dar miles de bendiciones. En las manos de Dios no hay nada imposible. Por eso responder a Jehová en primer lugar en todos los aspectos de la vida. Usted está decidiendo caminar por un sendero con el dueño del universo que solo será de bendición para usted. No solamente aquí en esta vida turbulenta, sino también en la vida que nos espera. Coloquemos al Señor en el lugar que le corresponde. Y en esta noche démosle al Señor el espacio, coloquémosle a Él en primer lugar. Al ir a nuestras casas, digamos, a partir de hoy, Jehová va a estar en primer lugar en mi vida. Lo demás, como dice San Mateo capítulo 6, verso 33, ¿qué pasa? Será añadido. Busquen primero el reino de su justicia y todo lo demás será añadido. Si pasamos por serios problemas es porque no confiamos totalmente en la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero confiar. Yo quiero entender. Yo quiero entregarte a ti todo lo que corresponde a ti y lo que tú me pides. Hermanos queridos, que no haya titubeo, que no haya temor, que no haya incertidumbre. Cuando Cristo, cuando Dios te pide, dale a Él. Él es el proveedor. De Él depende tu vida, tu salud, las demás bendiciones que son múltiples. Así que lo que podemos hacer por el Señor no es ayudar al Señor, porque tú no puedes ayudar al Señor en nada. Tú estás recibiendo ayuda del Señor. Al dar al Señor, el Señor está haciendo el trabajo espiritual que tú necesitas. Pero como tú estés en su mano, como tú lo estás colocando a Él en el primer lugar, Dios está contigo para guiarte, para que tú sigas avanzando, para que tú camines, para que tú avances en el sendero que Él quiere trazado para ti. Qué maravilloso que podemos sacar estas lecciones importantes de esta porción de la Biblia. Qué importante que podemos saber que Dios está siempre allí. Y que cuando vamos al Señor en el lugar que le corresponde, nunca seremos defraudados. Siempre Dios habrá de cumplir. Si alguien falla alguna vez, no es Dios. Si alguien falla, soy yo. Y si las bendiciones no llegan como Dios la tiene planificada, no es porque Él las retiene, es porque tú no te has ubicado donde caen esas bendiciones. Y tienes que de alguna forma entonces dar el paso que Dios pide que tú des para que puedas ver las maravillas de Jehová. Que al salir esta noche de este lugar, todos nosotros salgamos con la decisión plena de poner al Señor en el lugar que le corresponde, poner al Señor en primer lugar, permitir que Él sea Dios en nuestras vidas y que podamos ver la maravilla de Jehová hasta el día glorioso cuando nos encontremos con Él y podamos vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos quisieran decir conmigo, Señor? Ocupa el primer lugar. Que el Señor les bendiga. Que podamos mantenernos de ese modo y que por la fe podamos ver las maravillas de Jehová. Amén.
Maravilloso nuestro Dios. Vamos a estar en pie, vamos a cantar con gozo y con júbilo de corazón y diciendo realmente estas palabras de este hermoso himno: yo te entregaré. Entreguemos todo al Señor, entreguemos nuestro corazón y todo nuestro ser, que Dios siempre es fiel. Yo te entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesús. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Cantemos todos el coro. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Padre nuestro, queremos agradecerte una vez más por la provisión maravillosa que haces para nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos a través de ella que si te ponemos a ti en primer lugar, nuestras vidas tendrán sentido. Si te ponemos a ti en primer lugar, nuestros problemas serán resueltos. Si te ponemos a ti en primer lugar, no habrá batallas que nosotros sobre ella no tengamos triunfos. Quisiéramos rogar tu bendición para todos los presentes y para aquellos hermanos que no están aquí con nosotros esta noche. Permítenos siempre responder a ti de una manera certera, a tu llamado, a tu invitación, a colocarte en primer lugar, para que de esa manera no solo nosotros alcancemos las bendiciones que tiene y la salvación, sino que otros a través de nosotros también sean iluminados y alcancen esa bendición eterna. Gracias por tus bendiciones y bondades. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mañana estamos aquí a la misma hora, 7 de la noche, toda esta semana. Ha sido de gran bendición, así que los que vinieron, no falten mañana, que mañana tendremos más bendición. Dios les bendiga grandemente. Afuera el pastor tiene un material, que son unos libros, hay uno que es gratis y hay dos que tienen un precio, así que bendiciones.